Hoy día queremos hablar del tema de transformación de conflictos. Transformación de conflictos es diferente a la resolución de conflictos. Y en esta pequeña charla queremos ver cuáles son algunas de las diferencias y qué es exactamente transformación de conflictos. Pero antes de eso, queremos analizar un poco el impacto de los conflictos en la vida de las personas. En particular, queremos ver el impacto en la empresa. Sabemos que los conflictos son parte de la vida normal y de cada día. Y en las empresas, conflictos tienen un impacto muy fuerte y muy significante en muchos sentidos. ¿En qué sentidos tiene impacto en la empresa? Hay un estudio que salió que mostró que un promedio de 2.8 horas por empleado por semana se pierde tratando de solucionar situaciones de conflicto. También en ese estudio mostró que 85% de trabajadores han tenido que lidiar con un conflicto. 29% de trabajadores tienen que lidiar con conflictos constantemente. O sea, una tercera parte de los trabajadores están en constantes conflictos. 54% de empleados piensan que sus gerentes deben aprender a solucionar conflictos mejor. Y hay muchos costos escondidos, incluyendo ausencias por estrés a causa de los conflictos. Y finalmente, 33% de las situaciones de conflicto resultan en la salida de un empleado de la empresa. Estos efectos realmente tienen un impacto fuerte en la empresa. Tanto las horas perdidas, tanto las personas que no están ahí trabajando, están ausentes por estrés, como también las personas que finalmente acaban saliendo de la empresa. Imagínense cuántas horas de inversión capacitando a una persona para que sepa hacer su trabajo mejor, para que luego deje la empresa y vaya a un competidor. Eso no es una buena manera de manejar una empresa y tiene un efecto importante el tema de conflictos. Pero también vemos en instituciones cristianas y en la iglesia impactos fuertes. Había un estudio en Estados Unidos en el año 2000 de 14,000 congregaciones. Y de esos 14,000, 75% habían sufrido conflictos en los últimos 5 años. También otro estudio en Australia. ¿Por qué los pastores dejaron el ministerio? Fue la pregunta. Y en casi todas las respuestas había el elemento de conflictos interpersonales. ¿Por qué entonces en la iglesia los conflictos son tan fuertes y tan relevantes en la vida de cada día? Uno es que la expectativa de la gente no es muy realista. Muchas veces entramos en la iglesia pensando que ahí vamos a experimentar un poco del cielo en la tierra. Ahí vamos a estar rodeados por personas santas, por personas perfectas, personas que realmente han solucionado tus problemas. Y tenemos expectativas de la gente y del pastor que no son muy realistas, que van a estar felices todo el tiempo, que van a tener respuestas todo el tiempo y nos van a tratar bien todo el tiempo. Eso no es muy realista. Otro elemento es la dimensión espiritual o eterno del conflicto. Ya un conflicto acerca de la alabanza o qué canciones vamos a cantar no solamente es cuestión de gusto. Los jóvenes, por ejemplo, pueden pensar, bueno, si no tenemos una música moderna, si no tenemos una alabanza moderna, no voy a poder invitar a mis amigos a la iglesia. Eso implica que no van a conocer a Cristo. Eso implica que van a pasar su eternidad en el infierno. Cuestiones como estas tienen un impacto fuerte por la dimensión eterna que tienen. También, como mencioné, la diversidad de personas. Personas de toda edad, de toda clase social, de toda ocupación, de diferentes lugares geográficos. No hay una institución como la iglesia con esa diversidad de miembros. Y finalmente, vienen a la iglesia muchas personas dañadas. Personas que tal vez quienes han salido de otras iglesias donde han recibido un trato mal o difícil,
personas que han salido por justamente conflictos, personas que han sufrido en sus vidas y buscan en la iglesia respuestas a todos sus dolores. Vienen con mucho bagaje o equipaje emocional. Entonces, en la iglesia tenemos unas circunstancias especiales por las cuales muchas veces hay conflictos. Mencioné al principio que la transformación de conflictos es diferente a la resolución de conflictos. Cuando estamos hablando de resolución de conflictos, que son las teorías más comunes hoy en día en ese tema de conflictos, estamos hablando, como dice el Consorcio de Investigación de Conflicto, del proceso de resolver una disputa o conflicto. Es un proceso de resolver, por eso el nombre de resolución. Pero si vemos las prácticas de la resolución de conflictos, vemos varias debilidades en sus teorías. Como por ejemplo, resolución de conflictos tiende a tener un enfoque en el conflicto mismo en vez de o en lugar de las personas. Lo que se enfoque, lo que quiere solucionar es el conflicto, no tanto la relación. Eso implica que muchas veces hay un énfasis en el corto plazo. Queremos soluciones y las queremos ya no más. No hay tiempo para esperar o para trabajar y procesar algo más duradero. Y por ende, muchas veces en la resolución de conflictos encontramos soluciones parciales. Yo a veces hago la comparación con una familia con dos niños pequeños. Tal vez los niños están peleando y la mamá llama a los dos niños y dice, ya, abrácense, bésense, que jueguen bien juntos, y los niños cumplen con lo necesario, pero de repente vuelven a su cuarto y dentro de 5 minutos están peleando otra vez. En la resolución de conflictos no estamos llegando a la raíz, no estamos llegando a soluciones profundas ni de largo plazo. Por eso no es la mejor manera de trabajar situaciones de conflicto. En cambio, lo que queremos ver y responder a la pregunta, ¿qué es la transformación de conflictos? Las ideas de la transformación de conflictos iniciaron en los años 90 y mayormente por este señor John Paul Lederach. Él desarrolló todas sus ideas de la transformación de conflictos trabajando en Latinoamérica. Él dice de la transformación de los conflictos: la práctica transformacional reconoce que el conflicto es una dinámica continua y normal en relaciones humanas. Aún así, el conflicto crea la oportunidad para cambio constructivo. Con esta definición de la transformación de conflictos, vemos varias cosas que son importantes para tomar en cuenta. Primero, él reconoce que conflictos son parte de la vida. Es una dinámica continua y normal en relaciones humanas. Si vemos los conflictos como algo normal en las relaciones humanas, empieza a disminuir y minimizar un poco el miedo, el temor que podríamos tener de un conflicto. Pero aún más, él no solamente dice que es algo normal en la vida, dice es una oportunidad para cambio constructivo. Un conflicto es una oportunidad, según John Paul, para cambio, para crecimiento, para madurez, para profundidad en una relación entre dos personas. Mencioné que él empezó sus ideas en Centroamérica. Él dijo en su libro lo siguiente: comencé a utilizar la frase transformación de conflicto en los 80, después de una intensa experiencia en Centroamérica que me condujo a reexaminar el lenguaje en este campo. Cuando llegué allá, mi vocabulario de enseñanza estaba conformado por la terminología de la resolución y la gestión de conflictos. Sin embargo, pronto encontré que muchos de mis colegas latinos tenían preguntas, preocupaciones
e incluso desconfianza sobre el significado de estos conceptos. Lo que él empezó a darse cuenta es que él había sido capacitado con las teorías de la resolución de conflictos. Pero cuando él empezó a trabajar con latinos, se dio cuenta que estas teorías desarrolladas en Estados Unidos, en Europa, no se aplican tan bien a la cultura latina y que más bien las diferencias culturales que hay en Latinoamérica demanda otra manera de trabajar nuestros conflictos. En el taller de transformación de conflictos del aprendiz, que es parte del alfarero, damos varias herramientas que podemos usar cuando estamos en situaciones de conflicto para transformar nuestros conflictos, para transformar las relaciones entre personas. Hoy día se les voy a dar uno solo. Se llama mensajes yo. Normalmente, cuando estamos en conflicto, comunicamos con mensajes tú. Decimos tú eres o tú nunca. Y nuestro enfoque siempre está en la otra persona. ¿Por qué? Porque queremos mostrar que la otra persona tiene la culpa, la otra persona está equivocada y nosotros tenemos la razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando apuntamos el dedo a la otra persona empieza a levantar sus defensas y empieza a responder. Ni siquiera responde al mismo nivel, sube el nivel y empieza a mencionar otras cosas de otras situaciones o de antes en su vida. Y la pelea va creciendo, creciendo y creciendo. En cambio, si nosotros cuando estamos dolidos o cuando alguien nos ha ofendido o sentimos enojados, podemos comunicarnos con mensajes yo. Podemos bajar esa intensidad. El mensaje yo dice, yo siento. El enfoque está en lo que yo siento, lo que está pasando dentro de mí. Yo siento, cuando tú dijiste tal cosa, dolor o miedo, o cuando tú olvidaste, sentí olvidado, abandonado. Ahí estamos expresando lo que hay dentro de mí en vez de acusar lo que tú eres o lo que tú hiciste. Y hemos descubierto que trabajando con mensajes yo, baja la intensidad, permite una mayor comunicación y ayuda a que esa relación sea transformada. Les dejo con ese pensamiento para poner en práctica, para transformar sus conflictos.